Tiempo, por tanto, de abrir nuestro primer análisis del día, como suele ser habitual. Cada martes lo hacemos con José Lizán, gestor de Reto Magnus y CAF en Quadriga Asset Managers. José, muy buenos días. Hola Eva, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, la verdad es que en la crónica del día sigue ese nombre de Credit Suisse puesto sobre la mesa. Hemos visto cómo el mercado sigue presionando y las opciones sobre esos CDS, sobre esa protección contra el impago, van empeorando en medio de cómo la renta variable golpeaba, pero luego la verdad es que parecía como si no hubiera pasado nada, de caer un 12% a prácticamente eliminar ese movimiento en la jornada de ayer, y eso mientras se cuestionaba sobre el impacto que podría tener una caída de Credit Suisse. Se descartaba que tuviera que ver con Lehman, pero es verdad que todo el mercado se ponía en jaque y aún así, todavía ahora sigue persistiendo ese temor, se está viendo en esos CDS. Quería preguntarte a estas alturas, ya he pasado ese mensaje de tranquilidad que quería lanzar el CEO, aplazar hasta el día 27 de octubre la presentación de ese plan estratégico para Credit Suisse. No sé hasta qué punto consideras que esa calma que llegaba al mercado puede mantenerse y hasta qué punto tiene trascendencia una posible caída de Credit Suisse. Bueno, yo creo que hay que preguntarse también qué interés hay en tanto ruido mediático sobre la entidad, ¿no? Que la entidad está en problemas se sabe desde hace mucho tiempo. Yo llevo viendo memes hablando de Credit Suisse desde hace mucho tiempo, ¿no? Y está claro que los escándalos financieros que ha habido con el antiguo equipo gestor, sobre todo el tema de Archegos y un poco las grandes pérdidas que las inversiones fallidas en la parte de banca de inversión y la reparación hacia los clientes de la entidad que han tenido que hacer por meterse en estafas o fraudes en el pasado, pues lógicamente eso daña muchísimo la imagen y las cuentas, ¿no? También. Hay un nuevo equipo gestor, el nuevo equipo gestor que se incorporó a principios del verano, pidió tiempo y habló de la publicación de resultados del 27 de octubre como la fecha en la que lanzarían un plan de actuación. Pero toda esta presión que hemos vivido durante este fin de semana, ¿no? Sobre todo a través de redes sociales, no nos olvidemos que es una de las mayores bancas privadas del mundo, que atesora grandes fortunas y que hay mucho interés en que esas fortunas pues, se muevan de esa entidad a otras, ¿no? Y al final, si tú generas pánico y caos, pues muchas de las grandes fortunas y muchos de los grandes clientes, por temor y por miedo, pues moverán sus carteras, ¿no? Yo creo que hay muchos intereses y muy probablemente tanta presión mediática vaya por ahí, ¿no? Yo creo que la entidad es perfectamente reestructurable, lo que pasa es que el tiempo corre en su contra a día de hoy, lógicamente, y no sé si va a ser capaz de aguantar el management hasta el 27 de octubre sin anunciar algo antes, ¿no? Sin anunciar alguna medida de reestructuración anterior, porque probablemente la fuga de clientes y la presión que tienen sus banqueros privados a día de hoy a nivel mundial es enorme, ¿no? Y yo creo que eso probablemente precipite al management a tener que tomar o anunciar las decisiones para tratar de calmar las aguas, ¿no? Yo creo que como digo, hay mucho interés también en mover el árbol, ¿no? Como se suele decir. Al final, si tú presionas a una entidad que está llena de clientes de banca privada, de grandes patrimonios y altas rentas, pues probablemente muchas de esas carteras se muevan de entidad, ¿no? Y eso, pues lógicamente, genera mucho interés en muchas otras entidades, ¿no? Así que a mí me parece también que hay un movimiento muy interesado por parte además se ha generado mucho en la comunidad de Twitter, ¿no? Y ha sido como muy orquestado, ¿no? Desde mi punto de vista a lo largo del fin de semana, más que por un tema que no se supiera, ¿no? Yo llevo escuchando hablar de la situación de Credit Suisse más de 3 meses, ¿no? Y ahora se ha acelerado muchísimo esa presión y yo me imagino que es, como digo, con mucho interés pues por presionar a clientes para que salgan de la entidad e irse a otro sitio, ¿no? Con un interés comercial desde mi punto de vista, pero esto es una percepción mía y nada más, ¿no? Pero bueno, yo creo que el management va a tener que acelerar su plan de reestructuración y comunicarlo antes del 27 de octubre. Va a ser difícil que aguante hasta ahí por la presión del mercado, ¿no? Porque es verdad que ayer llegaba a caer un 12%, prácticamente se eliminaba ese desplome en la misma jornada de ayer, pero ese proyecto de reestructuración, de despidos, aunque dijese que va a hacer una información periódica, sin puntualizar, por cierto, si era diario, semanal o cada 2 días, es verdad que es prácticamente un mes. Para la historia de una empresa no es demasiada, salvo que esos CDS estén hablando de, bueno, están ahuyentando, ¿no? a cualquier entorno
ante la necesidad de saber realmente cómo va a pagar el banco la reestructuración que ventas de activos va a llevar a cabo. Es demasiado tiempo y aún así presentando el plan, precipitándolo, el ajuste de alguna manera también le obligaría de alguna manera a precipitar mucho los movimientos, porque evidentemente el mercado le apremia, no le va a dar demasiada concesión. Sí, es así, ¿no? Al final, en banca la clave es la credibilidad, ¿no? Cuando tú tienes un proceso en el cual tus clientes ya empiezan a desconfiar sobre la marca, lo vimos en el Banco Popular, ¿no? El Banco Popular hizo una huida hacia adelante y hubo un momento en que empezó a haber retiradas de depósitos masivas y ahí es cuando se acaba todo, ¿no? Y es cuando ya se tuvo que intervenir y ya se tuvo que hacer cargo Banco Santander y cortar un poco la situación que te puede llevar a una insolvencia y que se arme una mayor en el mercado, ¿no? Y la clave está en la credibilidad, ¿no? Este fin de semana ha tenido un ataque muy fuerte a la credibilidad de la entidad, muchísimo ruido mediático y eso seguramente los banqueros privados de la entidad estarán sufriendo esta semana pues una oleada de llamadas de sus clientes y muchos de ellos haciendo las maletas y yéndose, ¿no? Y hay que ver hasta qué punto eso se produce o se acelera. Desde luego, si se está acelerando a un ritmo muy elevado, pues lógicamente habrá que tomar medidas de forma anticipada, ¿no? Y eso es muy difícil saber cuál es ese punto, ¿no? En el cual ya está todo perdido, ¿no? Pero bueno, yo como digo, creo que el plan, por las líneas que se han comentado, es separar la parte de gestión de activos y de banca privada de todo lo que es la banca de inversión y la banca corporativa, hacer un banco malo, todos los activos tóxicos volcarlos a un banco malo y ampliar capital en la matriz para intentar ser capaz de, por un lado, aislar el negocio sano y el negocio productivo de la entidad, tranquilizar a esa serie de inversores para decirles que su dinero está a salvo y que no corre peligro, y luego ver cómo solventan el problema de todos los activos tóxicos y de la ampliación de capital, ¿no? Que muy probablemente sea un mix entre disinversiones y ampliación de capital, ¿no? Pero desde luego es un match ball, mucha presión mediática y, como digo, aquí la clave siempre es en qué punto se pierde la credibilidad total y tienes una huida masiva de clientes, ¿no? Que eso es un poco lo que vimos en Banco Popular con la retirada de depósitos de forma masiva, ¿no? Si eso se produce, pues desde luego acelerará mucho los acontecimientos, pero bueno, yo creo que el management se va a ver abocado a no poder esperar hasta el día 27 para tomar medidas o anunciar al menos las líneas maestras de ese plan para calmar, ¿no? Para calmar a los mercados y para calmar sobre todo a sus clientes, ¿no? Que al final no nos olvidemos que la credibilidad en una entidad bancaria lo es todo y una pérdida de confianza por parte de los clientes pues te puede llevar a un fatal desenlace, ¿no? Pero bueno, yo creo que como digo, el management antes del día 27 va a tener que dar al menos las líneas maestras de ese plan de reestructuración. José, si miramos a la credibilidad, hemos asistido como en las últimas horas también, tras el desastre vivido con la libra, la intervención del Banco de Inglaterra con esa compra de bonos para salvar los fondos de pensiones. Ayer el gobierno de Liz Truss reculaba en ese recorte impositivo. Veíamos que en el mercado, los rendimientos de Estados Unidos bajaban tras ese giro fiscal en el Reino Unido, también con ese dato del ISM manufacturero que mostraba ese rendimiento como el más débil en casi 2 años y medio. Ese pulso económico y esa respuesta de los bancos centrales ante la política fiscal, estamos viendo que lo está cotizando el mercado, replicándolo a un lado y otro del mundo, pendiente, ¿no?, de lo que podría haber supuesto ese plan impositivo en el Reino Unido y los ecos que pudiera tener. Hoy hemos escuchado al Fondo Monetario Internacional señalando cómo incluso la recesión se podría evitar si los planes fiscales y la política monetaria van de la mano. Quería preguntarte de alguna manera en este punto hasta qué punto ya puede ser creíble este mensaje o si ya ese programa de lucha contra la inflación de los distintos bancos centrales tiene la dirección sentenciada y ya va a ser prácticamente inevitable ese escenario a un lado y a otro por mucha medida fiscal que se quiera poner sobre la mesa acompañando a esa lucha contra la inflación.
Bueno, difícil saberlo, ¿no? Sí que el deterioro está hecho, ¿no? Al final, hipotecas al 7% en Estados Unidos, tipos por encima del 3,5% a largo plazo, y eso lo replicas en Reino Unido, lo replicas en Europa, subiendo la presión sobre el Banco Central Europeo. Rentas disponibles, a ese encarecimiento de la financiación hay que sumarle una merma de la renta disponible por consumo de electricidad, consumo de gas, consumo de gasolina. Lógicamente, esa caída de la renta disponible de los hogares con unos costes de financiación altos y una cesta de la compra que va al alza, ¿no? con todos los alimentos disparados y todos los soft commodities disparados, pues lógicamente eso se tiene que trasladar a una merma en el consumo y a una ralentización, ¿no? Y ya se está viendo, ya estamos viendo una oleada de profit warnings por parte de las compañías, ¿no? Y yo creo que que vayamos a estar 2 trimestres en recesión va a ser inevitable, ¿no? La profundidad de la recesión probablemente sí que sea evitable, y yo creo que esto va a depender muchísimo de cómo evolucione la inflación subyacente, ¿no? Al final, toda la presión de la inflación la hemos visto en el sector servicios, y yo creo que necesitaremos destrucción de empleo para ver que la inflación subyacente se controla, ¿no? Y probablemente de aquí al primer trimestre de 2023 tengamos o empecemos a tener malos datos de empleo y de destrucción de empleo, y ahí se pueda empezar a ver que la inflación subyacente se modera. Y si eso se produce, probablemente la profundidad de la recesión o el calado de la recesión se limite, ¿no? Porque al final eso reblandecerá el discurso de los bancos centrales y las perspectivas que el mercado tenga sobre las expectativas de inflación a largo plazo, y muy probablemente pues sea capaz de moderarse ese escenario de recesión, ¿no? Pero yo creo que va a ser inevitable un parón, un receso muy fuerte, sobre todo en el cuarto trimestre y primero del 2023, por lo que digo, ¿no? Al final hay una caída de la renta disponible enorme y ninguno somos ajenos, ¿no? A todos nos está subiendo la hipoteca, a todos nos está subiendo la cesta de la compra de alimentos, a todos nos está subiendo la cesta energética, y eso al final es menor consumo, y lo estamos viendo pues en una oleada de profit warnings. Empresas como FedEx te han hecho una alerta de beneficios porque está cayendo el consumo online. Hemos tenido a Ford y a Tesla con menores ventas, y aunque por problemas también en la cadena de suministros, pero con menores ventas. Hemos tenido profit warnings de Nucor anunciándote que el acero se está enfriando y ralentizando, con lo cual las cadenas de producción se están enfriando. No sé, creo que hay una serie de datos que nos aboca a 2 trimestres de recesión casi seguro. La clave va a estar en la profundidad de esa recesión. Si la inflación desde luego no cese y los bancos centrales siguen con su endurecimiento, pues va a ser difícil, ¿no? Pero yo sí que tengo esperanzas de que hayamos visto el pico de inflación y de que la inflación subyacente se modere a lo largo del cuarto trimestre, y sobre todo creo que haremos el suelo muy probablemente en el primer trimestre del 2023, que es cuando yo creo que los bancos centrales, lo hemos comentado muchas semanas, a pesar de que la inflación se modere, empezaron tarde, van por detrás, y ahora probablemente se pasen de frenada, ¿no? en anclar las expectativas de inflación a largo plazo, y probablemente no veamos cambiar el discurso de política monetaria hasta que de verdad tengan seguro que esa inflación está controlada, ¿no? Y muy probablemente pues, alarguen un poco el discurso hawkish, a pesar de que los datos de inflación vayan moderándose. Ayer teníamos unos precios de producción industrial una décima mejor, y el mercado se agarró a eso rápidamente para rebotar con mucha fuerza en la zona de soportes, ¿no? O sea que la clave desde mi punto de vista va a estar ahí, ¿no? Va a estar ahí en cuando la inflación subyacente marque de verdad un punto de inflexión y un cambio de tendencia, ¿no? Pues muchísimas gracias, José Lizán, gestor de Reto Magnus y Cafen Quadriga Asset Managers. Ha sido un verdadero placer, como siempre, este tiempo de análisis. Feliz jornada, feliz negocio. Igualmente a todos.